Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 21. Posteriormente, aunque no hubo ningún desastre, la situación se volvió extremadamente caótica. Las personas que se habían desmayado no podían simplemente ser ignoradas, por lo que fueron trasladadas a una habitación vacía. En cuanto a las personas que aún estaban conscientes, pero temblando de miedo, las llevaron a otra habitación porque necesitaban calmarse. Dando una mirada de soslayo a esa escena, Harold, queriendo ponerse en confinamiento solitario, decidió regresar a la habitación que le había sido asignada. Como principal culpable de la situación, su ayuda solo empeoraría las cosas. Pero incluso si ese no fuera el caso, estaba dolido por las miradas de las personas que lo rodeaban. Erika estaba cuidando a los hombres caídos, Francis continuó haciéndole paces mientras la ayudaba, e Itsuki estaba tratando de detenerlo. Pensando que no se podía hacer nada sobre esta situación, Harold se encogió de hombros y desapareció apresuradamente de ese lugar. Aunque esto era malo para Itsuki, Harold juzgó que, conociendo a Francis, las cosas saldrían bien. Francis J. Arkwright. Tenía ojos verde esmeralda y cabello rubio ondulado y suelto. Daba la impresión de ser un mujeriego frívolo y un poco narcisista, pero pasando por alto eso, Francis era un hombre adecuado que siempre se mantuvo fiel a sus principios. Su apodo era Frank. Aunque usó un estoque en la batalla, le faltaba algo de poder de ataque. En el juego, su nivel de ataque físico era más bajo que el de Erika y Colette, y estaba solo un rango por encima del de Lifa. Por otro lado, los hechizos mágicos que podía usar eran abundantes, incluso podía usar magia curativa, pero no era tan fácil de invocar para él ya que no tenía tanto MP. A pesar de esas características carentes, todavía era un experto en todos los oficios. Se veía exactamente como un príncipe, y no sin razón, ya que en realidad era un príncipe del reino, y el número 37 en la línea para heredar el trono. Sea como fuere, él mismo no esperaba mucho de ese puesto y no estaba esperando que llegara su turno en el trono, ni siquiera quería convertirse en rey. Por el momento, no parecía estar insatisfecho con su condición actual, ya que podía vivir libremente como quisiera con solo tener el título de príncipe. Por supuesto, fue uno de los personajes de la historia original. Le gustaban mucho las mujeres hermosas y, a veces, soltaba su honor y comenzaba a coquetear con ellas, pero si uno cerraba los ojos ante eso, Frank no era tan malo. En el juego, no fue realmente capaz de seducir a ninguna mujer de todos modos, ya que fue reconocido como un príncipe que estaba por encima de la nación y viajaba junto con Laener, quien estaba impulsado por la justicia. Por lo tanto, basado en cómo fue retratado en la tradición del juego, no fue sorprendente que de repente comenzara a hacerle paces a Erika. Sin embargo, lo que fue sorprendente fue su declaración sobre no apuntar más a otras mujeres. Si Francis dejara de ser un playboy, sería como si Harold dejara de ser cínico. En otras palabras, sería inconcebible. Quizás Erika le había encantado demasiado. La reconoció como una mujer hermosa en el juego, pero al ver lo apasionado que estaba ahora, era obvio que estaba aún más cautivado por ella que en la historia original. Y a Harold le costó descubrir la causa de eso. Oh, cierto, Erika se está volviendo aún más hermosa de lo que era en el juego, ¿no es así? Eso es lo único que se le ocurrió a Harold, al no tener una forma confiable de descubrir la razón detrás del entusiasmo de Francis. Bueno, debería estar bien, pensó Harold mientras se estiraba, refrescando su estado de ánimo. Mirando por la ventana, el clima seguía siendo tan bueno como el día anterior. A pesar de los diversos sucesos del día anterior, el sueño de Harold parecía haber ido bien ya que su cuerpo estaba en buenas condiciones. El desayuno de hoy va a ser delicioso. Mientras tenía este tipo de pensamientos despreocupados, Harold recordó el boceto de la distribución de la residencia, que había sido colocado en su habitación, y se dirigió hacia el comedor de la mansión. El desayuno parecía estar dispuesto en un estilo heterogéneo, pero, por supuesto, no era solo un buffet de autoservicio. Era un buffet con un aire de alta sociedad, donde la gente podía pedir su comida y hacer que el chef la preparara en el acto. Harold había pedido un filete de chuleta porque consideraba que la carne era imprescindible en estas ocasiones. Y mientras buscaba un asiento vacío con dicho bistec en la mano,
Tisk. Los ojos de Harold se encontraron con los de Francis, que ya había tomado asiento por casualidad. Francis reaccionó a eso, lo que llamó la atención de Itsuki. En cuanto a Harold, chasqueó la lengua por reflejo. Harold trató de ignorar al dúo ya que sintió que esto iba a ser problemático, pero desafortunadamente, uno de ellos lo llamó. Espere. Me gustaría tener una pequeña charla. Si se trata de Erika, pregúntale a su hermano mayor. No, quiero hablar contigo. Exactamente. Así que deberías sentarte por ahora. Itsuki fue detrás de Harold antes de que él se diera cuenta, lo sujetó por los hombros con firmeza y lo obligó a sentarse. Habiendo arruinado su estado de ánimo renovado, Harold quiso dejar escapar un suspiro. Entonces, ¿qué diablos quieres preguntar? Empecemos presentándonos. Soy Francis J. Arkwright. Soy Lord Strauss. Tú sabías de mí desde antes, ¿verdad? ¿Cómo? Solo sabía tu nombre. Pero eso no significa que alguna vez te haya conocido personalmente. Bueno, supongo que es correcto. Porque yo tampoco te recuerdo. Francis miraba fijamente a Harold, observándolo de cerca. Sin importarle eso, Harold siguió llevando un bocado tras otro de su bistec del plato a la boca. Mientras lo masticaba, los jugos comenzaron a desbordarse. La carne desapareció en su boca con el jugo, como si se estuviera derritiendo, y apenas necesitó poner fuerza en su mandíbula. El sabor impregnaba tanto la carne como la grasa. No necesitaba expresar con palabras lo delicioso que estaba. Se comió silenciosamente el raro filete que rezumaba sangre. Esto se ve horrible, es como si te estuvieras comiendo a una persona real. Bueno, no se puede negar eso. Pero a pesar de que tu boca está teñida de sangre, creo que en realidad te queda bien en lugar de desordenado. Si tomaras un poco de vino tinto, se vería aún mejor. En resumen, es el rojo de la sangre lo que me queda bien, ¿verdad? Muy bien, entonces, si a ustedes, bastardos, no les importa, usaré su sangre en lugar de la carne. No, gracias. Los dos respondieron en armonía. A pesar del alboroto que hicieron por Erika, parecían ser muy buenos amigos. Sin embargo, incluso para Harold, que estaba familiarizado con el juego, el hecho de que Itsuki y Francis fueran amigos era una historia de fondo de la que no había oído hablar. Era una conexión que probablemente ni siquiera existía en los fanfictions. Francis, se supone que eres amigo de Itsuki, ¿verdad? ¿Cómo es que ni siquiera conocías a su hermana menor? Sabía que tenía una hermana menor, pero no me dijeron que ella era tan hermosa. ¿Por qué no me hablaste de ella? Porque era obvio que las cosas resultarían así si hacía eso. ¿Cómo podría usar a mi preciosa hermana menor como cebo para un demonio lujurioso como tú? Esa era una razón perfectamente válida. Como amigo de Francis, Itsuki tenía que saber acerca de sus conexiones con las mujeres, le gustara o no. Entonces, dado su complejo de hermana, no había forma de que Itsuki le presentara adecuadamente a Erika a Francis. Aparentemente, Itsuki no había invitado a Francis a la celebración para que pudiera traer a Erika, pero Francis todavía se enteró de la fiesta en algún lugar y simplemente pasó por allí. Bueno, eso está bien. De ahora en adelante, el romance entre Erika y yo no comenzará nunca. Por cierto, Lord, dijo Frank, que el autoritario corte de Itsuki forzó un cambio repentino en el tema de la conversación, pero Harold decidió seguir adelante. Sobre el incidente de ayer, escuché de Itsuki que estabas protegiendo a Erika, pero ¿no fue exagerado? Apenas los rocé con algo de sed de sangre, esas pequeñas papas fritas solo pueden culparse a sí mismas por no ser capaces de lidiar con algo de ese nivel. ¿Cuántos hombres valientes crees que podrían mantener la calma después de recibir una sed de sangre como esa en las proximidades? Incluso Frank y yo lo pasaríamos mal, dijo Itsuki. Pensé que me habían apuñalado por la espalda y morí, dijo Frank. Deberías haber sentido algo similar en los ojos de esas mujeres con las que te saliste con la tuya, probablemente sin su consentimiento. Esa broma es de mal gusto. Frank mostró una sonrisa rígida. Entonces Harold le preguntó directamente:
Ayer dijiste una mierda sobre dedicar tu corazón a Erika o lo que sea. ¿De verdad hablabas en serio sobre eso? Por supuesto que hablaba en serio. No es descabellado que dudes de mí ya que conoces mi pasado, pero ahora mismo, tengo la intención de terminar todas las relaciones que tengo con cualquier otra mujer. Mientras decía eso, sus ojos eran francos e incluso había algo de seriedad en su voz. Harold no pudo evitar sentir una sensación de incongruencia ya que conocía a Francis del juego, pero tal vez este fue uno de los efectos del mundo comenzando a cambiar su curso desde la historia del juego. Si ese fuera el caso, estaría bien decir que Harold fue el culpable. Originalmente, Harold pensó que Erika debería quedarse con Liner simplemente porque él era el protagonista y Erika era miembro de su grupo. Sin embargo, no había una descripción clara de una historia de amor entre los dos en el juego, y realmente, el problema no era quién iba a ser el compañero de Erika. Lo que importaba no era la identidad del amante de Erika, sino cómo iba a separarse Erika de Harold y romper su compromiso con él. En resumen, Harold pensó, debería estar bien si ella se queda con Francis en lugar de Liner, ¿verdad? Y juzgó que realmente no tenía que preocuparse por este cambio. Bueno, no sabía si Erika aceptaría a Francis o no. Si no tienes nada más que hacer aquí, ¿qué tal si vas a mover la cola frente a Erika? De esa manera, puedo comer sin tener que mirar tu cara. Harold señaló con la barbilla a Erika, que acababa de entrar al comedor. Al igual que el día anterior, Erika estaba siendo cortejada por muchos hombres. Aunque Harold no recordaba sus rostros porque había demasiados, si alguna de estas personas formaba parte de los hombres que sufrieron la sed de sangre de Harold el día anterior, entonces eran increíblemente incorregibles. ¿Era eso o tal vez Erika había cometido un pecado detrás de escena? Espera, Lord, eso no es lo que acordamos. Lo que me pediste que hiciera fue deshacerme de las bestias que no parecen más que insectos. ¿Este hombre se ajusta a esos criterios? Eso es. Itsuki se quedó sin palabras. De hecho, no podía darle ese apelativo a su amigo. Por eso exactamente Harold había hecho esa pregunta. Supongo que esta no es una conversación para tener frente a él. Pero aún así, ¿esto significa que tengo el permiso de Itsuki? Sí, claro, déjate inconsciente. No, ¿cómo demonios lo haces? Si Lord no hace nada, yo lo haré. Tan pronto como dijo eso, Itsuki cargó contra la barrera de personas que rodeaban a Erika. Como era de esperar, tras la intervención del anfitrión de la celebración, esas bestias hambrientas se convirtieron en animales domésticos a los que les faltaban los colmillos. El ataque de presión de la sonrisa, que era la especialidad de los hermanos Sumeragi, había hecho su aparición en el rostro de Itsuki. Harold lo había probado varias veces antes, pero todavía sentía que era extremadamente intenso. Este estado de ánimo no es adecuado para profesar mi amor. Estoy bastante seguro de que ayer tampoco estaba de buen humor. Cuando Francis hizo sus avances, había hombres caídos esparcidos como cadáveres y otros hombres que rodaban por el suelo en el perímetro. Ese estado de ánimo no era el adecuado. Además, Harold estaba junto a Erika en ese momento. ¿De verdad? Creo que fue como una escena apasionada, donde el héroe abre su corazón a una dama después de terminar su pelea en el campo de batalla mientras la protege hasta el final. Supongo que está bien si así fue como fue la escena en tu mente retorcida. Pero, ya ves, no me importa. Vaya, esa es una opinión fría. Bueno, incluso si intentara algo ahora mismo, de todos modos, terminaría mezclándome en el caos. Pero, dejando eso a un lado. Una especie de expresión fría, que no coincidía con la personalidad frívola que mostraba hasta ahora, apareció en el rostro de Francis mientras decía sus siguientes palabras. Lord, todavía tengo algo de lo que me gustaría hablar contigo, ¿me darías algo de tu tiempo después de esto? ¡Qué molesto! Por favor, no digas eso. Bueno, me gustaría que pasaras por mi habitación si te apetece más tarde. Dejando estas palabras con Harold, Francis dejó su asiento. Habiendo terminado de alguna manera recibiendo una invitación de Francis, Harold siguió devanándose los sesos sobre por qué Francis iría tan lejos como para invitarlo a su habitación. Pensando en ello con normalidad, probablemente quería preguntar sobre Erika. Harold no sabía si podría ser de alguna utilidad,
pero tal vez podría satisfacer a Francis haciendo un uso completo del conocimiento de la configuración de los personajes que recordaba aproximadamente para contarle sobre las medidas de busto cintura-cadera de Erika. Pero Erika no tiene necesariamente la misma figura en este mundo que tenía en el juego. Mientras pensaba eso, Harold terminó su desayuno, atrapó a uno de los sirvientes de la residencia y le preguntó sobre la habitación donde se estaba quedando Francis. Luego se dirigió a la habitación de Francis y llamó a la puerta. «Soy Lord. Abre rápido si estás ahí». Cuando Harold llamó a Francis, la puerta se abrió casi de inmediato. Al mirar el rostro de Harold, Francis dejó escapar una voz de sorpresa. ¿De verdad viniste? ¿Me estás diciendo que vuelva? No es eso. Me sorprendió porque no esperaba que vinieras. Ese fue un comentario bastante cruel, ya que él fue quien invitó a Harold. Si este intercambio ocurriera entre una pareja, la otra parte probablemente pensaría que Francis estaba teniendo una aventura. Por el momento, entre. Permíteme entretenerte. Cuando se le pidió que lo hiciera, Harold entró en la habitación. La habitación no era muy diferente a la asignada a Harold. Probablemente había muchas habitaciones similares en la mansión. Francis era un príncipe, así que, si solicitaba un salón de clase superior, probablemente se le proporcionaría sin una sola queja, y sin embargo no lo hizo. Pero, aún así, ¿realmente viniste? ¿Eso es todo lo que puedes decir? No, solo me pregunto si me estás tomando a la ligera. Si ese es el caso, entonces es realmente molesto. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que quiero decir. Cuando Harold preguntó sobre la verdadera intención de Francis, que no pudo inferir, le apuntaron con un estoque en la garganta. Y estaba a una distancia que ni siquiera podía medirse en milímetros, ya que solo quedaba un espacio delgado como el papel entre su garganta y el arma. ¿Qué? Fue atrapado completamente desprevenido. Y a diferencia del ataque sorpresa de Aureliano, fue hecho de manera extremadamente natural. Harold estaba tan sorprendido que ni siquiera pudo emitir un sonido. Y luego, cuando Harold volvió a sus sentidos, notó una presencia detrás de él. Otra arma fue apuntada a su espalda. Parece que ni siquiera llevas armas. Eso es tan descuidado de tu parte. ¿Eres completamente tonto o simplemente tienes tanta confianza en ti mismo? ¿Es esto lo que significa entretener en tu vacía cabeza? Sí, es cierto. Como dije antes, el rojo te queda bien. Así que pensé en teñirte de rojo. Con tu propia sangre. ¿Qué significa esto? Mientras se sentía aterrorizado por esa boca que no paraba con sus sarcasmos incluso en un momento como este, Harold estaba hurgando en su mente en busca de una pista para entender y resolver la situación. Harold conocía a Francis y sabía que no era un hombre que actuaría sin una razón. Entonces, ¿por qué quería matar a Harold? Lo único que Harold y Francis tenían en común era su conexión con Itsuki y Erika. Suponiendo que esa fuera la causa, las opciones de respuestas podrían reducirse fácilmente. Francis hizo esto para obtener el corazón de Erika, considerando a Harold como su rival en el amor. ¿Consideraba que Harold no era digno de ser amigo de Itsuki? Si eso fuera todo, entonces no estaría tomando medidas tan duras. Por lo tanto, solo quedaba una respuesta. Dime, ¿cuál era tu objetivo cuando te acercaste a Itsuki y Erika? Harold de Stokes. Francis parecía ser una de las personas que conocían el rostro y la identidad de Harold. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.